guerrerosesme.blogspot.mx en Constitución de la Confederación de Jubilados del Distrito Federal y Estado de México. El miércoles 27 de noviembre se constituyó la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, integrada por electricistas, tranviarios y maestros, realizada en el Auditorio de Insurgentes número 98. Antonio Almazán, prosecretario de Jubilados, expresó la Declaración de Principios y Programa de Lucha, el cual se basa en la defensa de la seguridad social como derecho humano. Guerreros ESME. Para la institución de la seccional del Distrito Federal y del Valle de México, los integrantes afiliados a la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, declaramos que defenderemos y lucharemos por los siguientes principios. 1. La seguridad social como un derecho humano fundamental. 2. La seguridad social como base imprescindible de la paz y la integración social en el mundo. 3. La seguridad social como garantía del bienestar de la comunidad nacional e internacional. 4. La seguridad social como prioridad fundamental en los programas sociales de los gobiernos. 5. La seguridad social integral como garantía de desarrollo equitativo de la colectividad. 6. La seguridad social como una obligación constitucional del Estado que garantice estabilidad en el empleo, el derecho a la jubilación, a la pensión, a la asistencia médica y social, a la educación, la cultura y la recreación. 7. La seguridad social en el rango de las jubilaciones y pensiones como un sistema colectivo y solidario, público y de reparto, jamás como un sistema privado de cuentas individuales, complementario y mucho menos sustitutivo. 8. Como base sólida e insustituible de la seguridad social, debe haber un modelo económico que garantice crecimiento y desarrollo económico sano, empleo estable y jubilaciones y pensiones dignas. 9. La seguridad social entendida como garantía para la sociedad de los elementos materiales básicos para tener una vida digna. 10. Rechazo total a la privatización de la seguridad social y a las reformas estructurales. 11. La Confederación es y será autónoma, soberana e independiente de partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o de gobierno. ESME interpondrá recurso para agilizar queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es de carácter urgente que se atienda por el deterioro en la calidad de vida de los trabajadores en resistencia, como una medida precautoria que debe tomar la Comisión. El documento se acompañará de testimonios. Así lo comunicó Juan José Gómez Beristain, prosecretario de Trabajo. Guerreros ESME. Se va a interponer un recurso para agilizar la atención de las quejas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es en el sentido de que a partir de que se ingresó la queja en el año pasado, a finales del año pasado, es de carácter urgente que se atienda por el deterioro en la calidad de vida de los compañeros que estamos en resistencia. Y esto como una medida precautoria que debe tomar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido ya está redactado el documento, pero este documento hay que acompañarlo de testimonios de compañeras y compañeros en resistencia. ESME en foro Análisis sobre la reforma energética. Como ponentes participaron el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el licenciado Benito Osorio y Martín Esparza Flores, secretario general del ESME, realizado en el Auditorio de Insurgentes número 98 el jueves 28 de noviembre. Esparza Flores acentuó que el sindicato defenderá la industria eléctrica nacional. Guerreros ESME. Una de las tareas que tenemos todos es hacer que se cumpla el precepto constitucional, que si hay
que recordar en este país la gesta histórica de millones de mexicanos liderados por el general Lázaro Cárdenas, que nos dejó el precepto del artículo 27 y 28 constitucional, y lo menos que podemos hacer nosotros es defender el artículo 27 y 28 de nuestra constitución. Utilizan al ejército para tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del centro. Entonces dijimos, es el preámbulo para querer privatizar la industria eléctrica, y hoy ahí está la iniciativa para poder modificar el artículo 27 y 28 constitucional. Estamos manteniendo una resistencia firme, heroica y digna. No es fácil mantenerse más de 4 años, compañeros, en las condiciones que nos tiene el gobierno, pero somos un sindicato que va a cumplir 99 años en este país, que tenemos memoria histórica, que tenemos muy claro cuál es la lucha de los trabajadores, que han sido difíciles la lucha de los trabajadores en este país, y más cuando estás enfrentando al gobierno, y ese gobierno representa los intereses de un modelo económico que se está implementando en todo el mundo para despojar a nuestras naciones de nuestros únicos recursos naturales como el petróleo, y todo está vinculado a la política estratégica del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos observa que va a seguir las importaciones porque no tiene petróleo. Entonces está diseñada esta iniciativa no para fortalecer a los mexicanos, sino para fortalecer a las multinacionales y al proyecto estratégico de Estados Unidos, que ya lo están trazando hasta el 2022. ¿Qué consecuencias van a traer para nuestra nación? Desmantelamiento, porque Pemex aporta el 40% del Producto Interno Bruto. ¿De dónde va a haber dinero para la educación pública? ¿De dónde va a haber dinero para la infraestructura? Subir los impuestos y las ganancias serán a las multinacionales. Y lo más grave, ¿cuál va a ser el futuro de las próximas generaciones en este país? Por lo tanto, en este foro queda firme la posición del SME de no a la reforma al artículo 27 y 28 constitucional, camaradas. Es traición a la patria. Los legisladores deben de hacer reformas que tiendan a obedecer los intereses de los mexicanos, no reformas que retrocedan al interés de unos cuantos de gentes de grupos económicos. Por eso decirles, compañeros, que la lucha desde hace más de 4 años por recuperar nuestro trabajo, hoy pasa también por defender la industria eléctrica nacional. Esta semana tuvimos algunas reuniones en Gobernación, ya dejaron ver en la propia mesa una propuesta de reinserción laboral para todos los trabajadores, pero sobre todo nosotros dijimos muy claro, cada propuesta que nos hagas debe de ser por escrito para poderla llevar a la discusión con nuestras asambleas sindicales que están discutiendo. Y por eso se aprobó la organización del día de hoy, compañeros, porque hay que salir a ir a Gobernación para solicitarle al secretario de Gobernación que se destrabe de una vez por todas para que mis compañeros que alcanzan el beneficio de la jubilación lo puedan hacer en los siguientes días y entreguen la propuesta de reinserción laboral a los trabajadores del sindicato. Cuauhtémoc Cárdenas advirtió los riesgos de la reforma energética. En caso de aprobarse la reforma, permitiría que los organismos del Estado, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y los bienes que puedan subsistir de Luz y Fuerza del Centro sean vendidos y entregados a capitales extranjeros. En caso de aprobarse la reforma, queda el recurso del artículo 35 de la Constitución para realizar consultas populares, si son convocadas por una tercera parte de la Cámara de Diputados y Senadores o convocadas por el 2% de los electores del país. Cárdenas subrayó que tienen reunidas alrededor de 1.300.000 firmas. Guerreros SMEDE. Permitiría 2 cosas. Primero, que los organismos del Estado, en este caso Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, e incluso los bienes que puedan subsistir de Luz y Fuerza del Centro sean vendidos, esto es, que sean totalmente
desplazados, estos organismos de los sectores energéticos, que sus bienes puedan ser vendidos, rematados, entregados a quienes los puedan comprar, y lo más probable es que quienes los puedan comprar son grandes capitales extranjeros, grandes capitales transnacionales, y que volvamos a tener light and power, que volvamos a tener empresas extranjeras explotando el petróleo y utilizándolo no para beneficio de los mexicanos. Estos son los grandes riesgos que nos está planteando la reforma que ha propuesto el gobierno y que se quiere imponer ya muy próximamente. Pero hasta este momento no hay una sola propuesta sobre leyes secundarias, las leyes que tendrían que normar estas supuestas mejoras, y lo único que vemos es la decisión y la vocación entreguista de este gobierno, que nos volvería a un retroceso de muchos años, no solo de 38 para acá, sino un retroceso mucho más anterior, porque nos pondría en manos de otros intereses ajenos totalmente a los del país en estos sectores fundamentales para el desarrollo de la nación. Si se diera la reforma, ¿qué recurso nos queda? Nos queda el recurso que nos abre, que nos ofrece el artículo 35 de la Constitución. El artículo 35 de la Constitución nos dice que puede haber consultas populares si las convoca una tercera parte de cualquiera de las cámaras, diputados o senadores, o si las convoca el 2% de los electores del país. Ese 2% está formado por 1.632.000 y creemos que este va a ser el escenario más probable al que habremos de enfrentarnos para echar abajo esta reforma. Tenemos ya reunidas, para presentarlas oportunamente, alrededor de 1.300.000. Nos falta un único. Alerta, próxima semana podría aprobarse reforma energética. Al quitar el artículo 27 constitucional la prohibición de particulares a participar de la renta petrolera de nuestro país y eliminar la electricidad y el petróleo de la denominación de áreas estratégicas que establece el artículo 28 constitucional. Así lo alertó el licenciado Sergio Benito Osorio. Guerreros SMEDE. Estamos, diríamos, en la víspera de que probablemente la próxima semana se consume efectivamente uno de los eventos más vergonzosos para el gobierno, no solamente de Enrique Peña Nieto, sino yo diría para el PRI y para el PAN en la historia del país, porque coincidiendo con este fin de año y tratando de aprovechar la desmovilización que traería este fin de año, se consume finalmente el quitar del artículo 27 constitucional la prohibición de que particulares participen de la renta petrolera de nuestro país y de eliminar la electricidad y el petróleo de la denominación de áreas estratégicas que establece el artículo 28 constitucional. Simplemente va a ser el abrir la explotación de la principal riqueza natural del país, los hidrocarburos, a el aprovechamiento de los particulares. Llamarlos a que pongamos toda nuestra fuerza y nuestras posibilidades en la defensa de la industria eléctrica mexicana y en la industria petrolera del país. SME y CENTE marchan a Segov.
En unidad, maestros y electricistas se dirigieron al Palacio de Cobián exigiendo la solución a sus demandas. Guerreros SMEDE. El Sindicato Mexicano de Electricistas no vamos a cesar en nuestra lucha, porque estamos con el propósito de echar abajo estas contrarreformas que afectan no solamente a los trabajadores, sino también a todo el pueblo mexicano. Aquí y ahora, con la coordinadora. Aquí y ahora, con la coordinadora. SME solicita a Segov propuesta oficial de reinserción laboral. Martín Esparza Flores destacó la reunión celebrada con la Secretaría de Gobernación el pasado 26 de noviembre, en donde la dependencia informó que tiene una propuesta de reinserción laboral para 16.599 trabajadores en resistencia. El sindicato solicitó que la propuesta se entregue de manera oficial y por escrito al Comité Central para llevarla a discusión en la Asamblea. Guerreros SMEDE. El objetivo también para el SME de venir aquí, porque estuvimos en una mesa de negociación el martes pasado a nivel del subsecretario de Gobernación, donde él dice: a mi nivel ya está esta última propuesta, a nivel del subsecretario, pero a ese nivel quedan dos para arriba. Uno es el secretario de Gobernación y otro es el que está en Los Pinos, camaradas. Y sabemos entonces que la demanda central el día de hoy es avanzar en dos temas que son los que están en la agenda. El primero, resolver ya lo que por derecho tienen adquirido 1.400 compañeros para que les paguen su jubilación. Los recursos los tienen. El problema no es de dinero en este país. El problema es político, camaradas. Y lo que hoy estamos haciendo es político. La manifestación que estamos haciendo es política y es mostrar al pueblo de México la inconformidad que existe en todos los sectores de esta población. El otro tema que se discutió también el martes pasado en la mesa era que Gobernación dice: tenemos ya una propuesta de reinserción laboral para los trabajadores. Pues lo que hemos discutido entonces nosotros es que esa propuesta se entregue de manera oficial por escrito a la dirección del sindicato para llevarla a su discusión a la asamblea de nuestra organización sindical, camaradas. Lo que se pacta es con la movilización y planteamos entonces reorganizarnos en el sindicato con la unidad con los maestros y de manera muy coordinada emplazar a este gobierno a los próximos días en una movilización más amplia, compañeros, porque es la única forma de que den respuesta a las demandas de todos los trabajadores. SME realiza la 66ª peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Partieron de la exglorieta de Peralvillo a la villa. Guerreros SMEDE.
Noticias Guerreros Esme, Guerrero Esmeita. guerrerosesme.blogspot.mx